Vamos a comenzar por el principio de este tema, que es un tema que quizás puede transformar la vida de todo hombre, si es así que se lo dispone. Vamos a empezar por trabajar y por hablar sobre qué es la masculinidad consciente. Es un tema que cada vez está más en furor, cada vez hay más series de televisión que hablan de esto, series de Netflix, artículos, movimientos feministas que sin ir más lejos al final terminan despertando también una herida del masculino que termina siendo el machismo y el patriarcado. No vamos a entrar en debates. Aquí lo que me interesa es que nosotros como hombres podamos hacer un proceso de transformación que cambie nuestra vida, y no solo nuestra vida, sino que también empiece a cambiar la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de nuestro entorno, de nuestra familia, incluso el impacto que nosotros mismos damos a la comunidad. Voy a hacer un spoiler, y el spoiler quizás no te guste tanto. Si estás comenzando en este trabajo de la masculinidad, de tu propia masculinidad, quiero decirte que es un proceso que requiere de muchos aspectos fundamentales e importantes, y de los cuales, si te lo tomas en serio, no vas a poder esquivarles. El primero de todos es la incomodidad que este proceso puede suponer por momentos. Como ya irás viendo, te sumergirás en aspectos de tu vida que quizás han estado guardados como en un baúl. Te tocará volver a revisar relaciones que has tenido con los seres queridos, sobre todo con tu familia directa, tu papá y tu mamá. Va a tocar que hagas un trabajo intenso que quizás conlleve conversaciones difíciles, reparar vínculos que han estado dañados, lastimados o que han sido poco auténticos. El objetivo de todo esto es que podamos llegar a conectar con la verdadera autenticidad nuestra, con conectar con el hombre que vinimos a hacer este mundo y que nosotros mismos sabemos que lo podemos ser. Durante mucho tiempo de mi vida yo me sentí con una especie de vacío interno donde no sabía por qué, no sabía hacia dónde ir, pero sabía intuitivamente que había algo que yo no estaba pudiendo descubrir. Entonces, de eso se trata, de poder conectar con esa intuición y con esos aspectos de nuestro ser que sabemos que quieren salir al mundo, quieren brillar, quieren contribuir. Entonces vamos a ir a por ello. Esto requerirá de revisar varios aspectos, que ya te iré contando más. Pero por empezar te quiero decir esto: dedicación, incomodidad, pero que todo esto va a valer muchísimo la pena. La posibilidad, cuando termines este trabajo, si es que alguna vez termina, es que puedas conectar con la integridad dentro de tu ser. Sentir la satisfacción personal de que finalmente haces lo que dices que vas a hacer. Puedes establecer límites y decir que no, cuidando de otros aspectos importantes de tu vida. Puedes empezar a ser más auténtico con las personas, con quién te relacionas, con quién no, con quién eliges pasar tiempo, y empezar a dejar el tengo que por elegir cada momento. Ojalá que la relación con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos o hermanas, con tus seres más queridos pueda verse transformada. Ni hablar de la pareja, que quizás es un aspecto que requiere otro tema aparte. Entonces, la masculinidad consciente nos va a llevar a revisar de qué manera hemos vivido la masculinidad hasta aquí, y para ello también vamos a tener que empezar por los cimientos de todo esto, que ha sido cuando nosotros éramos así de pequeños. Simplemente éramos un niño. Y de este niño, en algún momento, nos convertimos en adultos. Pero lo que pasa acá es que muchas veces no hay un rito de paso que acompañe este momento. Vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos sin que nadie nos explique qué se va a esperar de nosotros, sin que nadie ritualice este pasaje tan importante de nuestra vida. Y así es como nos terminamos convirtiendo en adultos muchas veces heridos. Heridos porque terminamos cargando patrones que no son nuestros. Heridos porque tenemos aspectos de nuestro ser que vienen condicionados de cómo nos trataron cuando éramos así de pequeños. Entonces ahí es donde nos toca revisar, no por echar la culpa afuera, sino por poder abrazar a este ser, por poder contenerlo, por poder entenderlo, por poder empezar a ponerle palabras a esos aspectos tan importantes de nuestra vida, porque es desde aquí que luego vamos a poder establecer una sana relación con el adulto que ahora lo acompaña y lo abraza. Te puede sonar espiritual, te puede sonar esotérico, pero esto es mucho más terrenal de lo que crees.
te estoy tratando de dar una explicación de lo que vamos a estar haciendo a un nivel energético profundo, a un nivel espiritual, a un nivel emocional. Este pasaje de aquí luego tiene representaciones y consecuencias en distintos aspectos de tu vida. En la apariencia física, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en la forma de relacionarte, en la forma de cuidar de otros, en el trabajo que llevas a cabo, en el propósito de tu vida. Estos son algunos. Y tanto positivos como negativos. A veces hacemos cosas donde quizás a ti te ha pasado, que estudias derecho porque en tu familia todos eran abogados. O tal vez cuidas de tu cuerpo porque necesitas aparentar algo frente al espejo para no llegar verdaderamente a lo que tu corazón y lo que tu emocionalidad quiere decir. Entonces tapan, muchos hombres tapan a través de su apariencia física. Y donde otros ven a un hombre que se cuida, en verdad muchas veces lo que podemos ver son hombres que están de alguna forma protegiéndose de los estímulos del mundo. Aquí no se trata de empezar a conectar con la vulnerabilidad. Los hombres tienen que ser vulnerables. Esto es mucho más profundo y más complejo que ello. Yo no quiero aquí que pienses que el hombre ahora es sinónimo de vulnerabilidad, donde tiene que expresar su dolor, tiene que expresar lo que no le gusta, lo que lo pone triste. Primero que nada necesitamos encuerpar todo eso y aprender a sentirlo aquí, sentirlo en el corazón y sobre todo un poco más abajo, aquí, por debajo del dantien, 3 dedos debajo del ombligo. Estos son aspectos, partes del cuerpo donde muchas veces residen muchas verdades emocionales nuestras. Entonces, para mí la intención no es que ahora nos convirtamos en que tenemos que ir compartiendo las cosas débiles. Incluso hay muchos que dicen que las mujeres no quieren escuchar nuestras emociones ni lo que nos pasa. Yo no coincido tanto con eso. Para mí lo importante de todo este trabajo es que nosotros podamos adueñarnos y comprender qué está pasando aquí. Cuando nosotros somos capaces de comprender qué está pasando aquí, entonces luego lo que podemos pensar cambia y lo que terminamos compartiendo con el mundo también cambia. Entonces por aquí quiero que comencemos, por poder quitar esta fragmentación que ha habido durante mucho tiempo, donde por un lado estaba el cuerpo, por otro lado estaba la mente, y que de aquí podamos pasar a un hombre completo, a un hombre íntegro, donde siente, piensa y ejecuta de una forma alineada. Eso para mí es la masculinidad integrada y eso para mí es lo que es la masculinidad consciente y lo que busco que podamos conseguir a través de este trabajo. Entonces, si esto es la masculinidad consciente, el siguiente paso sería empezar a entender de qué manera podemos trabajar sobre este aspecto y qué son los componentes que quizás en los que se desgrana este trabajo. Primero que nada, a mí me gusta decir que no hay un método. Sería muy fácil, estamos en un momento donde se inventan métodos para todos, pero cuando llegamos al desarrollo personal sería muy injusto, sería muy vendible decir que hay un método que va a garantizar tu sanación. Si estás esperando esto de este video, puedes ir cortando aquí porque no es lo que vas a encontrar. Más que un método, cada uno como adultos, como personas, como seres humanos individuales que somos, traemos una historia de vida que llevamos dentro y que llevamos con nosotros. Algunos historias de abandono, otros historias de rechazo, otros historias un poquito más saludables. Hay quien dice todavía que la relación con sus padres ha sido fantástica. Yo lo quiero poner en duda, pero no me voy a adelantar porque de eso vamos a hablar en un momento. A donde quiero llegar con todo esto es que traemos historias con lo cual inventar un manual y decir un método exacto con el cual puedes transformar tu masculinidad, la verdad que yo no me siento cómodo haciéndolo. Sin embargo, sí he descubierto en mi vida y he descubierto durante mi propio proceso personal varios aspectos que he necesitado revisar para poder llegar a descubrir mi verdadera masculinidad. Como yo digo, esto se trata de redescubrir, porque cuando redescubrimos nos vamos a encontrar con cosas nuevas, con cosas antiguas que quizás dejan de estar vigentes y pasan a ser obsoletas dentro nuestro. Entonces lo que te quiero compartir ahora son distintos aspectos que a mí me han servido revisar y que creo que todo hombre debería revisar. Este trabajo no se limita a estos aspectos, hay muchos más.
Pero me parece que estos, de alguna forma, son unos de los más importantes que todo hombre debería poder dedicarse a revisar. Así que vamos a ir a por ello. Entonces, dentro de estos aspectos, vamos a empezar por donde recién comentaba y hablaba un poco, la historia familiar. Y voy a escribirlo aquí para que quede bien claro. La historia familiar comienza con nuestro papá y nuestra mamá. Y aquí hay tantas posibilidades como seres humanos. Padres presentes, padres que de alguna forma concebieron conscientemente a ese hijo. Padres a los que llegó por sorpresa en un momento vital que no estaba esperado. Padres y madres que quizás han intentado abortos. Padres y madres que quizás fueron partícipes de una adopción. Y luego, si entramos en el ámbito de la adopción, ¿de qué manera ha sido adoptado? Hay muchas más posibilidades. Hay hombres, personas que han sido concebidas en ámbitos de guerra y que luego han tenido que sobrevivir ante esas catástrofes. Entonces, empecemos por aquí. La historia familiar es una de las cosas que forma parte de tu biografía, que forma parte de tu historia de vida y que todo hombre debería conocer. Hay hombres que le da mucho miedo entrar aquí. Hay hombres que intentan taparlo, intentan no hablar de su padre o de su madre. Tienen una relación muy distante y cuando alguien les pregunta por qué no se abrazan o por qué no se dan un beso o le preguntan si le dicen te quiero a sus padres, salen huyendo. Y eso ya está diciendo mucho. La historia familiar a veces sale a través de los comportamientos de evasión, pero también muchas veces los comportamientos son lo contrario y son de apego. Un apego que parece hasta tóxico, una simbiosis que no es normal entre padres, madres e hijos e hijas. Entonces, como hombre tenemos que ser capaces de poder entrar aquí. Tenemos que ser capaces de superar esa incomodidad y ese umbral. Y esto es uno de los aspectos que me refería antes y que constantemente volveré. La incomodidad que supone empezar a revisar cosas que han estado tapadas. A empezar a abrir el baúl y empezar a sacar cositas. Entonces, dentro de esta historia familiar te tocará revisar de qué manera has sido criado. Quizás en el ámbito de la masculinidad tendrás que ver de qué manera tu padre te enseñó valores de la masculinidad o incluso tu madre a través de diferentes discursos te fue impregnando, contagiando, transmitiendo ideas que ahora tú llevas como bandera, pero que en verdad quizás están muy alejadas de la realidad que habita dentro tuyo. Entonces, esta historia no solo es papá y mamá, comienza por allí, pero luego se extiende mucho más. A veces son los abuelos los que tienen un impacto muy positivo o negativo en nuestra vida por lo que sea. Vamos a decir un impacto muy alto, sin calificarlo. A veces las historias vienen desde los bisabuelos y son esas personas que te pueden contar que su bisabuelo estuvo en la guerra y que luego el abuelo le pasó tal y que luego mi padre por todo eso ahora se comporta de esta manera. Estas historias para traer un poco a algo que puedas entender muchas veces se transmiten a través de la alimentación. Cuando hemos tenido familiares que han estado en la guerra, que no han tenido para comer, muchas veces son los padres nuestros los que nos dicen no dejes nada en el plato. Incluso algunos al punto de hacer comer a los hijos hasta reventar, que luego quizás el hijo ha tenido indigestión. Y ese niño crece, se convierte en adulto y carga con esas heridas. Entonces a sus propios hijos no le va a permitir que no haga algo que no quiera. Mira hasta dónde podemos llegar a encontrar relaciones y vinculaciones entre lo que fue pasado o presente. Incluso pasado, presente y futuro muchas veces están en la misma ecuación, porque si no somos padres todavía, ya estamos pensando de qué manera vamos a querer o no querer criar. Entonces la historia familiar creo que es la piedra angular de todo esto y por donde deberíamos empezar. En segundo lugar, te quiero hablar de un aspecto que esto sí que se habla muy poco y es la energía masculina y la energía femenina. Es un aspecto que para mí es imprescindible que forme parte de este trabajo. Con cada persona que acompaño individualmente me aseguro de que podamos tocar este tema, porque me parece importante que todos entendamos de alguna forma a nivel energético cómo estamos compuestos. A nivel físico, a nivel emocional,
a nivel del cuidado de la apariencia, a nivel de la forma de movernos, de la forma de comunicarnos. Las energías masculinas y femeninas también requieren de un video aparte donde podamos profundizar en ellas. Lo que me gustaría comentar ahora es que la energía masculina y femenina son como polaridades. Entonces, imagínate un imán. Tengo un polo por aquí y otro polo por aquí. Polo positivo con negativo se atraen. Polo positivo con positivo se repelan. Lo mismo que polo negativo con negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que entender de qué manera está compuesto tu ser a nivel físico y emocional en el aspecto de las energías te va a ayudar a entender mejor qué está pasando dentro tuyo, a entender de qué manera comportarte y relacionarte, y todo esto también luego se va a ver súper reflejado cuando viene otra persona y entiendes en qué energía está. Esto en el ámbito de la pareja sucede mucho. Como energía masculina intentamos solucionar las cosas, y quizás la energía femenina lo único que necesita en ese momento es expresar sus emociones. Entonces es importante entender en qué momento hay que solucionar, en qué momento hay que sostener. La energía masculina, hay algo que es mucho más que acción y determinación hacia un objetivo. Y yo siempre lo digo, ¿qué es esto? Esto que ves aquí es una montaña, y me parece importante que todo hombre pueda ser una montaña. La montaña quizás se puede confundir con un tipi, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a pensar que esto es una montaña. Entonces, ser una montaña, lo digo, y es lo único que voy a decir sobre este aspecto, ser una montaña involucra el mismo grado de enraizamiento cuando podemos ver un pico de una montaña y nos sentimos como que impone. Y a veces yo mismo me pregunto, ¿cómo puede ser que una montaña imponga a ese nivel? ¿Qué es lo que transmite esa montaña? Ahora imagínate que tú puedes transmitir esa energía. Y lo que te estoy diciendo no es nada descabellado, porque si continúas en este trabajo y a nivel corporal también trabajas sobre este aspecto, tú puedes conseguir también ese mismo enraizamiento en la vida. Entonces es importante que empecemos a entender nuestra energía masculina y femenina. La energía masculina de escucha, de sostén, como la montaña. La energía femenina de la expresión, de la emocionalidad, del sentir, del disfrute. En tercer lugar, vamos a seguir trabajando sobre otros aspectos que son muy importantes y que no pueden faltar en este trabajo. Hace poco hablaba con un hombre que me decía: quiero dejar de ser tan dulce cuando me comunico con las personas. Yo soy sociable, pero sin embargo soy muy dulce. Ese dulce, él lo decía, soy muy sweet, pero lo podía entender porque yo mismo me sentía reflejado con ello. Hay muchos hombres que se comunican de una forma demasiado amorosa, demasiado como queriendo agradar, también gustar, conquistar, pero sin decirlo, o sentirse gustados, o sentir que pueden gustar. Pero todo esto de una manera muy suave, muy dulce. Esto es un tema que sería difícil de descomponer en un video, pero lo que quiero resumir y lo que me parece importante es que podamos ser más directos. Ser directos sin procrastinar. Y ahora te voy a explicar a qué me refiero. Ser directos y sin procrastinar quiere decir que podamos empezar a tomar más dirección en nuestra vida. Esto está muy alineado con la energía masculina. Pero hay muchos hombres que se terminan como dando vueltas, como que las cosas no las encaran, sino que las analizan y las piensan, y luego se encuentran con una mujer y toca decidir cuáles son los planes para ir a una cita que se están conociendo, y dan vueltas y no tienen determinación. El ser directos aplica a todos los ámbitos, a una cena donde estás conociendo a una persona, como también a un proyecto laboral o a una decisión que requiere tu familia que tomes. Eso es liderazgo, es poder tomar
las riendas del momento presente con lo que sea que necesite y poder ser directos y no dejarlo para después. Esto es algo difícil, esto no es algo en los que vamos a volvernos perfectos. A veces vamos a tener procrastinando, a veces nos van a tener que volver a decir las cosas y volver a pedírnosla. Y eso vamos a empezar a sentir como, en vez de atraer, como que más bien deserotiza. Pero es normal, somos personas que estamos aprendiendo y que no siempre estamos en el mismo nivel de conciencia. Pero poco a poco sí lo vamos a ir aumentando. Entonces vamos a intentar dejar de procrastinar y ser más directos. Y más que intentar, vamos a empezar a hacerlo. Entonces es importante que la próxima vez que te veas procrastinando, también empieces a ser más directo con todo ello. Pero todo esto también, más adelante, lo vamos a terminar desarrollando. En cuarto lugar, hay un aspecto súper importante, que es la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de muchos aspectos. Hablamos de comunicación no solo verbal, también la comunicación física, la comunicación emocional. Todos estos aspectos, tanto de la comunicación como de la energía masculina y femenina y cultivar esa energía, yo los agrupo en algo que para mí se volvió la columna vertebral de mi trabajo y es el embodiment. El embodiment también se puede llamar en español como trabajo somático tal vez, aunque siento que hay algo más que no es solo somático. Es un trabajo, el embodiment, que es de encarnación, llevar al cuerpo cierta energía, llevar al cuerpo la conciencia del cuerpo, llevar al cuerpo aquellos aspectos donde se combina lo que estoy sintiendo con lo que deseo visualizar, pero todo desde un lugar enraizado. Hay muchos trabajos a nivel de embodiment, igual que el trabajo somático, igual que diferentes técnicas relacionadas al cuerpo. Hago este inciso porque la comunicación muchas veces nos quedamos en que es solo la verbal, y hay mucho más. ¿De qué manera escuchas a una persona cuando se está expresando? Los hombres tendemos a tomar posiciones cerradas, o cruzamos de brazos, o cruzamos las piernas, o estamos como con la mirada hacia otro lado, respiramos entrecortadamente hasta el pecho. Entonces, en vez de hacer esto que te estoy diciendo, imagínate poder estar más abierto de los hombros, poder mantener los pies apoyados en el suelo, poder respirar profundamente hasta el abdomen, mientras estás escuchando a la otra persona mirándola a los ojos. Pruébalo y fíjate los cambios inmediatos y sutiles que no solo hay en tu cuerpo, sino que también en el ambiente. Eso es parte de la comunicación corporal, pero también la comunicación verbal puede tomar un nuevo nivel de conciencia, tratando de entender antes de responder, de escuchar sin reaccionar, de poder escuchar sin tener que salir a solucionar las cosas. La comunicación es un arte y para eso también he escrito una guía que se llama El arte de reparar los vínculos, que justamente busca seguir como una especie de... es una metodología, una enseñanza muy cortita que busca justamente poder mejorar la comunicación en pos de mejorar las relaciones y poder reparar aspectos que quizás han lastimado a la relación, tanto en un aspecto grande como pequeño. A veces son pequeñas cositas que pasan que si las reparamos a tiempo, pues estamos a tiempo y a salvo de que no se convierta en algo más grande luego. Así que la comunicación es un aspecto que como hombres, si somos capaces de liderarlos, habremos hecho un gran trabajo y un gran avance en lo que respecta a nuestra masculinidad. En el número 5 lo que tenemos es relacionado al número 2, pero esta vez vamos a salir de una mirada interna y vamos a tratar de conectar con la otra persona. Y es entender la energía de las otras personas. Y vamos a llamarlo entender la polaridad. De esto ya te hablé un poco, pero somos seres humanos que vivimos en comunidad y en sociedad, con lo cual es importante entender que hay una polaridad que está todo el tiempo sucediendo. Con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. En todo momento, incluso cuando vas a comprar pan a la panadería, también se está jugando un juego de polaridad. La polaridad hace referencia a entender la energía masculina y femenina de la otra persona. Mientras más podamos profundizar en este aspecto,
nuestras relaciones tienen el potencial de convertirse en relaciones más profundas, con mayor conexión, tanto emocional, física como espiritual, dependiendo del caso y de lo que estés buscando. Entonces necesitamos empezar a entender la polaridad como un juego de relaciones y vincular que nos va a estar acompañando todo el día. Hay un gran libro que te recomiendo que puedas empezar por él, que es El Camino del Hombre Superior. Un libro escrito creo que en el año 1995, que a día de hoy sigue tan vigente como esa primera edición, y que es un libro que todo hombre debería leer en algún momento de su vida. Si vas a hacer este trabajo de masculinidad consciente, te recomiendo que seas capaz de poder pasar por ahí. En el número 6 vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que muchas veces es tabú, y es la sexualidad masculina. Así como lo ves, la sexualidad masculina es un tema que es muy callado, muy silenciado y no se habla en ningún lado. La sexualidad masculina detrás también involucra y tiene mucho dolor asociado, mucha sombra. Aquí podría estar horas hablando, pero solamente quiero nombrarte las pinceladas que son más importantes de este aspecto. Detrás de la sexualidad masculina muchas veces hay comportamientos adictivos, por ejemplo con respecto a la pornografía, comportamientos adictivos relacionados a la masturbación, comportamientos adictivos relacionados a tratar de cazar mujeres u hombres, dependiendo de tu orientación sexual, pero hombres que están constantemente midiendo su éxito como seres a través de encontrarse e intimar con otras personas, a nivel sexual y físico, claro. Hay personas que no saben de qué manera conectar con su cuerpo y se convierten en máquinas que creen que mientras más duran en la cama, mejores son. Estas son algunas, podría seguir mucho más. La sexualidad masculina esconde detrás un universo relacionado al placer, relacionado a la conexión profunda con uno mismo, y que si la sexualidad se vive de una forma saludable, se nos abren las puertas a poder tener conexiones más profundas, reales y verdaderas con las personas. Esto quizás es un aspecto muy incómodo, porque a veces el salir de los patrones aprendidos nos lleva a nosotros mismos a tener que pasar por periodos de mucha confusión, de mucha dificultad, donde se nos mezcla lo que aprendimos en la sociedad y lo que supuestamente está bien con el momento vital que estamos pasando y que nadie nos dice y nadie nos muestra en ningún lado. Quizás pasamos momentos de deserotización, pasamos momentos de abstinencia sexual, pasamos tiempos donde con la pareja no logramos encontrar un espacio vincular y creemos que nosotros no podemos vivir así. Muchos son los hombres que lo primero que dicen es: no, yo necesito el sexo para vivir, necesito el sexo para vivir. Pero sí, está bien, si así lo sientes, no soy nadie para contradecirte. Pero sí me parece importante revisar a qué te refieres y por qué dices lo que dices. Entonces, la sexualidad es un tema que todo hombre debería ver. También ver cuáles son las historias que tienen en su propia vida. Cada vez hay más personas que se animan a hablar y se animan a verbalizar las heridas, los abusos que han sufrido. A veces físicos, pero a veces de otro tipo. Pero todo eso de alguna manera deja una huella en nuestra sexualidad. Para la sexualidad es importante volver a la conciencia corporal, volver a poder aprender a circular energía por nuestro cuerpo. ¿De qué se trata? Para vivir una sexualidad masculina plena, y esto quizás sea difícil de comprenderlo, no siempre necesitamos otra persona, una tercera persona que satisfaga nuestras necesidades. Nosotros nos volveremos soberanos de nuestra vida como hombres en el momento que tengamos acceso a nuestra sexualidad de manera individual, pudiendo conectar verdaderamente y profundamente con el placer y no estar demandándole a otra persona constantemente que satisfaga un aspecto que es tan íntimo y tan nuestro como la sexualidad. En el número 7 te quiero hablar de otra cosa que es muy común en los hombres y que es la herida.
de la productividad. Estamos en un momento social y estamos en un momento donde hay tantos estímulos a todos lados que nos invaden. Nos invaden, nos cuentan historias perfectas de cuento de hadas, abrimos redes sociales y terminamos diciendo que los otros están mejores que nosotros mismos, que ellos están haciendo algo con su vida mientras nosotros estamos en un sofá. Son muchas las cosas, muchos los estímulos negativos que afectan totalmente muchas veces a la autoestima masculina. Y ahí es donde se termina mezclando las heridas de lo que se espera como hombres. Y muchas veces lo que se espera como hombres está relacionado a la productividad. La herida de la productividad la podemos llevar al punto en el momento en que los hombres que se ocupaban de cazar terminan entrando a las fábricas. En las fábricas tienen un rol asignado de estar constantemente con una tarea. Mientras más performantes hagan esa tarea, más productivos son. Y luego, en el momento de la era de la digitalización, terminamos empezando a cubrir cada vez más cosas porque empezamos a ganar muchas veces flexibilidad en distintos aspectos, en los horarios de trabajo, en la ubicación del trabajo, o peor aún, tenemos que llevar adelante nuestro trabajo, pero se agrega el móvil, entonces ahora nos pueden hacer llamadas a cualquier momento. Aparte de eso, en los momentos de descanso tenemos acceso a redes sociales y terminamos invadidos en un constante hacer que nos lleva a la herida de la productividad, en donde buscamos hacer más y más. Son muchas las personas, y espero que tú no seas uno de esos, que se anotan a cursos, que incluso descargan cosas gratis, dejan sus correos para que les manden cosas gratis, y muchas veces le dicen, esto va a tener acceso de por vida, creyendo que es una gran ventaja. Pero te quiero decir que si te dicen que tienes acceso de por vida y bla bla bla, saben las personas que nunca más los vas a volver a mirar, porque mañana va a aparecer otro curso y pasado otro. Y así es como nuestra mente se empieza a cargar cada vez más cosas que nosotros creemos que no nos molestan, que no nos hacen ruido, pero sí, es residuo mental que está quedando ahí, que luego nos termina afectando la emoción, porque sentimos que no somos tan productivos como tenemos que ser y terminamos buscando más y más y más. Eso es una herida masculina que como hombres llevamos dentro, nos acompaña y tenemos que ser capaces de identificarla y a través de un trabajo profundo, concreto y de mucha conciencia empezar a salir del juego de la productividad, del juego de la rata, donde estamos cada vez buscando más y más. Esto es muy difícil para un hombre porque de alguna forma en su parte de proveer a la familia y de proteger, cree que la forma de proveer y de proteger es haciendo más, trayendo cada vez más, siendo cada vez más productivo. Y te quiero decir que a veces, más que productivo, lo que más se necesita de ti es la presencia, en el momento presente y presencia, quizás en tu ámbito familiar y en tu ámbito vincular. Entonces ten cuidado con esta herida que requiere un gran trabajo de conciencia y que poco a poco empieces a detectar cuáles son las cosas que estás haciendo por compromiso, porque dijiste que sí siempre era un no, cómo puedes transformar esto. Mira cómo algunas cosas empiezan a relacionarse con la comunicación, con los límites. Pero los límites a veces también empiezan por uno mismo y es ahí donde empieza la verdadera transformación. Así que la herida de la masculinidad es un aspecto hiper importante que tienes que tener en cuenta. En último lugar, y para terminar, te quiero hablar de algo que siento que mi vida cambió. Y no solo mi vida como ser humano, sino mi vida desde la masculinidad. Y es el propósito. Hay muchos videos que te hablan de descubrir tu propósito. Pero te quiero hablar desde un lugar mucho más profundo. De por qué es importante el propósito como hombre y a qué niveles puede cambiar tu vida. Hay un gran libro que te recomiendo, que deberías leer, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra, si recuerdo bien, que fue capaz de sobrevivir durante la Guerra Mundial. Ha estado en Auschwitz y ha sido capaz de sobrevivir a ese lugar tan horroroso, tan terrífico, y ha podido salir de ahí.
Y lo que le ha permitido salir de ahí ha sido sentir que había un sentido para su vida, que tenía que sobrevivir ahí porque fuera de ese lugar había algo mucho más grande que lo estaba esperando. El propósito como hombres nos guía, nos marca una brújula y nos da un norte. Nos da fuerzas, nos da coraje, nos da determinación. Nos permite conectar con una energía de fuerza y de potencial humano a unos niveles tan grandes que somos capaces de hacer cosas que quizás antes no nos sentíamos capaces. El propósito tiene la cualidad de que es una tarea donde nos sentimos totalmente plenos cuando la estamos haciendo, que no necesitamos dinero para llevarla a cabo, la podemos hacer gratis, porque es tanta la satisfacción que nos da que no necesitamos del dinero para ello. Aunque luego, obviamente, hay otras variables que entran en juego, como la necesidad de cubrir necesidades básicas. Pero para que me entiendas de qué se trata esto. Hay muchos hombres que aún no han descubierto su propósito y no hacen demasiado para poder encontrarlo o comprenderlo. Se quedan en un lugar que está más nebuloso, que está más confuso, donde no saben para dónde tirar en su vida. Muchas veces la falta de propósito nos lleva a juegos de dependencia emocional, a apegos, porque como no tenemos una brújula donde mirar, el lugar más fácil donde mirar termina siendo al lado nuestro, donde quizás está nuestra pareja. Entonces, en vez de ver y tener una trayectoria alineada a nuestros objetivos, terminamos depositando toda nuestra energía y expectativas en los vínculos más cercanos. Pareja, hijos también. ¿Por qué? Porque no tenemos otro lugar donde mirar. Descubrir y vivir nuestro propósito creo que es uno de los aspectos más importantes para todo hombre. Necesitas ocuparte de este aspecto. Si no conoces tu propósito, hacer algo por empezar a descubrirlo cuál es. Si ya sabes cuál es, asegurarte de que estás teniendo una relación saludable con él y que no se termina contaminando por la idea de la productividad, porque si no vas a estar atrapado en un juego y en una trampa muy grandes. Entonces, ¿qué vas a hacer con respecto a este tema? Si ya lo conoces, pues enhorabuena, te felicito y continúa de una forma saludable. Si no lo conoces, empieza a ver de qué manera puedes descubrirlo. Estos son 8 aspectos que involucran diferentes áreas de la masculinidad consciente. Te podría hablar de más, pero cuando cada uno de estos empiece a desmenuzarse y cuando empieces a ver en otros vídeos contenido de cada uno de estos, vas a poder empezar a entender cómo detrás de cada uno también hay diferentes componentes que están hiperrelacionados a la masculinidad consciente. Ya te nombré dependencia emocional, te nombré adicciones, te nombré apegos evasivos o ansiosos. Estos son algunos ejemplos de lo que puedes esperar encontrarte más adelante. Si te ha gustado este video, te invito y te pido por favor que le des me gusta, que puedas compartirlo con tus seres queridos, que puedas compartirlo en redes para darle más difusión. Incluso te invito a que puedas suscribirte al canal para poder apoyar este trabajo. Este video es parte de un contenido gratuito que comparto como forma de mi contribución al mundo y que también está muy conectado a mi propósito. Entonces, una forma de apoyar gratuita para ti es poder suscribirte y poder difundirlo. Así que si te ha gustado, te invito a que lo puedas hacer. También te quiero invitar a comentar cuál de estos puntos para ti como hombre es el más importante o donde más necesitas poner la atención. Hay algunos que quizás ya están trabajados durante tu vida, ya has dedicado mucho tiempo a sanar a tus padres, o quizás has pasado ya por algún curso que te han ayudado a mejorar la comunicación, pero tal vez ahora, por ejemplo, es momento de entrar en la sexualidad masculina. Te invito a que puedas comentar cuál de estos es el que más sientes que necesitas trabajar. Por último, te invito en el enlace que está en la descripción de este video, puedes encontrar un enlace a la newsletter. La newsletter muchas veces también invita a la reflexión, tanto de historia íntima de mi vida, como también preguntas retóricas, preguntas que invitan a la reflexión y a la profundidad de tu propio trabajo y de tu propio desarrollo. Así que te invito a que te puedas anotar a través de la newsletter.
Para mí la masculinidad consciente no es un camino de A a B, como te hablan muchas empresas o agencias de marketing o mentores de marketing. La masculinidad consciente es un camino y un estilo de vida, que cuando lo tomas como estilo de vida, al menos para mí, el mundo se ha abierto de una forma exponencial, tanto a la conexión conmigo mismo como a la conexión con los demás. Y todo esto cuidando de poder proveer, de poder proteger y de poder liderar de la forma que siento que lo podía hacer. Así que hasta aquí hemos llegado por hoy. Te agradezco enormemente. Y en los próximos videos vas a poder empezar a encontrar cada uno de estos temas más descompuesto, para que juntos podamos ir haciendo el camino de la masculinidad consciente y así acompañarte a ti a poder redescubrir tu masculinidad. Gracias y que tengas un buen día. Chao.